Familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a seguir hablando un poquito más sobre los panes sin levadura, que finalmente nos están hablando de ayunar. Nada más que hoy quiero hablarles de otro tipo de ayuno. En Isaías 58 nos habla de ese ayuno que no es el que estamos pensando referente a dejar de comer o a dejar algún alimento, sino es ahora un ayuno de liberarnos de muchas opresiones que están en nuestra vida. El ayuno no solamente se limita a alimentos, sino el ayuno va más allá de eso. Es un ayuno a lo mejor de expresarme mal, un ayuno de ofender. Un ayuno del que hoy quiero hablar es un ayuno de pensar o de tener pensamientos sobre que estoy limitado, no lo puedo hacer, no lo voy a lograr hacer, no voy a salir de esta condición económica, siempre voy a estar limitado en mi accionar, me equivoco constantemente, no sirvo para esto, Dios no me escucha, estoy limitado en muchas cosas porque no creo que las pueda lograr hacer. Y esa limitación es la que hoy queremos a enseñarles a ayunar, a que esa limitación no siga ahí en tu mente, no siga en tu corazón, sino que ahora puedas pensar de ti mismo en una forma diferente. Ayuna en eso. Cuando estés otra vez cayendo en esa forma retórica de pensar sobre ti, de que no lo puedes hacer, que no vas a funcionar en tu escuela, que no vas a funcionar con tus amigos, que no vas a funcionar como pastor, que no vas a poder ministrar a la gente correctamente. Ayuna de esos pensamientos y comienza ahora a pensar que Dios te ha hecho capaz. Dios te ha formado de tal manera, con una identidad tan distinta, que ahora eres capaz de realizar cualquier cosa y que no hay límites. Dios te dice en Efesios 3:20 que Él hará más allá de lo que tú puedes pedir o pensar. Por lo mismo, tú debes de pensar en forma totalmente distinta de ti mismo. Dios nos está llamando a que rompamos esos paradigmas que hemos estado arrastrando desde nuestra juventud, aún desde nuestra niñez, por la cultura, por la forma en que fuiste educado, donde nunca se te ayudó ni se te apoyó para pensar en una forma distinta. Al contrario, las palabras antisonantes o las palabras que tú recibías en casa o en tu trabajo o en tu escuela desde pequeño siempre fueron de que no ibas a lograrlo, no ibas a pasar la primaria, no ibas a pasar la secundaria, y a lo mejor así fue, no lo lograste, pero ahora el Señor te está llamando a que rompas esos paradigmas. Yo recuerdo muy bien cuando iba a la cárcel, lo primero que tenía ahí eran como unos 20 a 30 jóvenes y cada uno de ellos tenía una historia distinta. Todos jóvenes, muy muchachitos de 19, 20, 21 años, 23 años, cuyos la mayoría nunca tuvieron un papá o tuvieron un padrastro, si bien les fue, pero malamente ese padrastro, en lugar de apoyarlos, los golpeaba, los usaba o abusaba de ellos. De tal forma que tuvieron que salir de casa desde muy pequeños. Por lo mismo, o no terminaron su primaria, no terminaron su secundaria, no terminaron su prepa, y estaban ahí en esa limitación y en esa forma de pensar de sí mismos. Desde pequeños habían tenido que luchar en las calles por sobrevivir. Y ahora que estaban en la cárcel por algún asunto, algún delito, pues seguían con la misma tónica, a pesar de que estaban recibiendo la palabra de Dios. Y lo que estábamos procurando era hacerles creer, entender que ahora en Dios no había límites. Ellos tenían una capacidad superior, muy inteligentes, eran muy inteligentes para robar, pero ahora esa inteligencia la tenían que usar para salir adelante. Y yo les pedí a cada uno, saqué una lista y le comencé a decir, ¿dónde te quedaste? En cuarto de primaria. Bueno, y gracias a que ahí en el Cerezo de San Miguel, aquí en Puebla, tienen una zona escolar,
ellos podían continuar sus estudios. Entonces los mandé, que te quedaste en cuarto de primaria, vete a estudiar quinto. Tú te quedaste en tercero de secundaria, bueno, ya puedes pasar a la prepa. Y así se fueron. Y inclusive Miguel, ahora que está con nosotros, Martínez, él había terminado contabilidad, pero sus abogados lo habían abusado de él y seguía, él había visto como así 30 abogados y ninguno de ellos le resolvió el asunto. Él se hizo abogado también con un programa del TEC de Monterrey online y se graduó como abogado, porque él entendió que no hay límites. Y ahora su familia es increíble porque Socorrito está terminando ahora en noviembre y la felicitamos, va a terminar también su carrera como abogada y todos sus hijos tienen una carrera. Yo felicito esa manera de pensar. Rompieron paradigmas, rompieron inclusive formas de pensamiento donde destrozaron su amor a sí mismos. Su concepto de sí mismo estaba destrozado por sus propios familiares. Lo increíble es que, aunque Miguel estuvo 10 años en la cárcel, sus hijas terminaron todas carrera, y ahora también hasta su esposa, y aún parientes de él, no, se quedaron en el limbo, se perdieron y no continuaron. Pero gracias a que cayeron en las manos de Dios, y Dios los alentó para que siguieran adelante. De la misma manera ha pasado por muchos hombres en la palabra de Dios. Ahí podemos hablar de un Jefté que todo el mundo le decía que pues era un hijo ahí de una ramera, ¿verdad? Pero Dios le dijo, no, tú eres un poderoso guerrero y tienes en ti la victoria. Y tú debes de elegir la versión de Dios y romper con la versión del hombre. En lugar de convertirte en lo que supuestamente tus hermanos o parientes o compañeros de escuela o de trabajo quieren poner tu identidad sobre ti, tú tienes que romper con esa versión e irte a la versión de Dios. Dios te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así es que no te rindas, porque Él va a hacer allá, más allá de lo que tú puedes pedir o pensar, Él lo hará. Dios se molesta con los que insisten en quedarse en la incredulidad. Podemos hablar de un Abraham y Sara, donde estaban ya muy grandes y Dios les dijo que iban a tener un hijo y Sara se rió. Y por eso es que le cambió su nombre. Y le dijo, Risa, eres una risueña, ¿verdad? Como diciendo, ¿cómo no es que no crees? Zacarías, el sumo sacerdote, un hombre de Dios, un hombre que estudió a Dios en la escuela teológica levítica, de los levíticos, y él terminó como un sumo sacerdote. Y cuando se le aparece el ángel, en lugar de creer lo que el ángel le estaba diciendo, también no le creyó y por lo tanto se quedó mudo. Y sí tuvo a Juan, y Juan se convirtió en esa voz que clama en el desierto, en una antorcha encendida que llamaba a los hombres al arrepentimiento. Así de la misma manera es tu nueva identidad con Dios. Un Dios que te dice ayuna de pensamientos limitados. Te invita a que esos panes sin levadura sean, como habíamos hablado, limitarnos de la levadura de los fariseos, que eran religiosos, limitarnos de la levadura de los saduceos y escribas, que eran incrédulos, eran los que le decían a Jesús constantemente, haznos un milagrito para creer, haznos un milagrito para creer, porque eran incrédulos. Y también tienes que ayunar. Veíamos la levadura de Herodes, que es la vida del humano, la vida normal, sin limitaciones, donde hay abuso en lo sexual y hay abuso en drogas o en el alcohol. Tienes que ayunar de esa levadura. Bueno, hoy lo que nos llama la palabra de hoy es ayuna a pensamientos limitados sobre ti mismo. Dios quiere que seas una persona totalmente sin límites en Él, que puedas caminar con una expectativa de Dios superior a la que tú has aprendido en tu vida, a decirle a Dios, yo te creo, Señor, no como Zacarías o como a Sara, que se rieron cuando Dios dijo que iban a tener un bebé a una edad muy madura. Dijeron, no puede ser. Yo tengo amigos
que les falta un brazo, les falta una pierna, y cuando les digo, Dios puede hacer que crezca tu brazo, que crezca tu pierna, ellos se ríen, o los compañeros, aún creyentes, aún pastores, dicen, no puede ser, ¿cómo crees? Pero usted lo sabe, ahí está en el foro Conecta a Dios, una joven que la mitad de su cuerpo con una enfermedad de genética, que nació más chica de un lado que el otro. Ahí está su testimonio de cómo Dios le hizo crecer la parte que había quedado corta, aún sus órganos internos, el pulmón izquierdo era más chico que el derecho, y todo internamente también Dios lo arregló en forma sobrenatural. Ahí está esta persona de Chachapa, que su brazo era más corto que el otro, que no podía conseguir trabajo en las bodegas de surtirse, porque le decían que se le podía caer una caja porque tenía un brazo más chico. Pero el Señor, en una reunión en Chachapa con José Luis, el pastor José Luis, le creció el brazo perfectamente y quedó del mismo tamaño. Dios puede hacer milagros así creativos, tan tremendos como los que estamos viendo y los que estamos oyendo. Así es que usted no puede limitar a Dios, solamente su manera antigua de pensar, su manera continua y de costumbre que usted tiene de no creer a Dios, de no pensar en los milagros, en no pensar que Dios puede intervenir en su vida en una manera sobrenatural. Eso es limitarse. Por eso hoy el ayuno, el pan sin levadura que usted debe de comer hoy, es el pan que le dice: no hay límites en tu vida, en tu identidad espiritual. Tu espíritu es una ventana vertical que te da capacidad de mirar hacia arriba y desde ese punto de vista de Dios mirar todo lo que está abajo. Esa ventana te abre todo tipo de posibilidades. Tú no debes de estar viviendo lo que estás viviendo limitadamente. Ayuna en tus pensamientos que te llaman a un límite, y dile en el Señor: no hay límites, porque tú mismo estás metido con Dios. Es hoy necesario que cuando vengan esos pensamientos, no puedo, no soy capaz, Dios no lo va a hacer, digas: hey, ayuno de esos pensamientos. Ese es un ayuno especial. Así como se ayuna la levadura de los fariseos, ahora ayuna los pensamientos limitados, negativos, que te siguen aplastando, que te siguen escondiendo en un mundo humano. Porque la carne es una ventana que nada más te permite ver horizontalmente y no verticalmente. Por lo mismo, tú debes de mirar a tu alrededor y aquellas cosas en las cuales te dijeron: usted no tiene capacidad económica, usted no tiene forma de salir del cáncer, usted no tiene manera de salir de este problema mayúsculo que se le pone de salud o económico o moral o familiar. A usted le dicen: a lo mejor sus hijos siempre van a ser así, van a ser drogadictos, sus hijos siempre van a estar metidos en la droga o en el alcohol. Usted diga: no hay límites en el nombre de Jesús. Rompo con esos límites y yo confieso que mis hijos van a salir de la drogadicción, mis hijos van a entrar en sensatez, vamos a salir de este problema económico. Ahora el Señor va a sacarme adelante de este problema de enfermedad en el nombre de Jesús. No quiero ver más mis límites horizontales. Quiero mirar hacia el cielo en forma vertical y hacer el salto para brincar los obstáculos que se me presentan en la vida normal y cotidiana. Vivamos más allá de las expectativas que hemos tenido nosotros por nosotros mismos. Tú vas a ser un profesionista y lo dices en el Señor, y si el Señor te lo pone en tu corazón, lo vas a lograr. Tú vas a ser un buen hombre que va a tener negocios prósperos. Dilo a ti mismo, decir: sí, yo voy a salir adelante, para que entonces el Señor venga con su espíritu y te inspire a cómo hacer los negocios y te dé sueños extravagantes, sueños donde vas a ver ahora una prosperidad en tu vida, pero esa prosperidad la vas a encaminar correctamente a las cosas de Dios. Sueña en grande, deja de ver pequeñeces, deja de ver cosas
limitadas. Ahora piensa en ti en grande. Como le hemos dicho anteriormente, el Señor te dice en 1 Pedro 2, te dice en Apocalipsis 1, te dice en Apocalipsis 5, en Apocalipsis 20, y te lo repite en toda la palabra de Dios. Tú eres rey y sacerdote, tú eres pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, que yo la he escogido para llevar las buenas nuevas, llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todo lugar. Y para eso el Señor te va a llenar de recursos humanos, y también te va a llenar de dones. Te vas a comenzar a mover en dones donde tú nunca habías pensado que te podías mover. Dices, es que el don de sanidad es para nada más para la familia García. Olvídate de eso, es para ti también, es para todo aquel que le busca y rompe sus límites. Yo nunca voy a profetizar, pues ahora vas a comenzar a profetizar. Yo nunca voy a tener una palabra de ciencia, ahora viene una palabra de ciencia. Yo nunca voy a discernir entre el bien y el mal, entre hacer un negocio, no hacer un negocio bueno y un negocio malo. Ahora van a comenzar a fluir porque rompiste los límites, aquello que te tenía encadenado, porque el enemigo te había convencido de que no ibas a salir de la tristeza de tu vida. Ahora tus límites se hacen a un lado. No limites a Dios y ensancha el territorio en el cual te mueves. Ahora Dios te ha hecho como Caleb, dijo, ya un hombre grande, y ya habían repartido la tierra, y Caleb le dijo a Josué, oye, dame ese territorio, yo quiero conquistar ese territorio. Oye, pero eres grande. No, ahora, aunque soy grande, me siento tan fuerte como cuando era un joven. Es más, me siento aún más fuerte y más sabio. Así es que déjame conquistar. Y se le dio el permiso, y él conquistó territorio para los suyos. Así es que ensancha tu territorio. No te quedes limitado. Es que nada más tengo este negocio. Bueno, vamos por otros negocios. Dios los va a prosperar. Dios te está prosperando por acá, y te va a prosperar por acá, y te va a prosperar por allá, porque Dios quiere que prosperes. Dios quiere que prosperes, porque al prosperar tú, la obra de Dios también va a prosperar. Al dar tus diezmos, tus ofrendas, oye, el Señor va a usar ese recurso también para abrir otras iglesias, porque el Señor va a usarte grandemente. Y yo te voy a pedir que lo pienses, y más que lo pienses, que lo digas conmigo. Di conmigo, yo ya no soy pobre, ya no soy manco, ya no soy enfermo, ya no estoy limitado. Yo soy en el Señor un poderoso guerrero. Yo soy un rey y un sacerdote escogido por mi Señor. Ahora mi pasado no me define. Dilo conmigo, mi pasado no me define, sino mi presente es el que me define. Me niego a estar limitado por mis fracasos pasados, por mis errores pasados, por mis limitaciones pasadas y cosas que se me han impuesto desde mi niñez. Yo las rechazo. Ahora yo creo que soy un hijo o una hija de Dios que tiene todo por delante. Dios Todopoderoso me llama a romper mis limitaciones y a ser un guerrero, a ser un rey, a ser un sacerdote y comportarme como tal para tomar las cosas que Dios me ha dado, a conquistar terrenos que Dios me ha entregado de antemano, que a través de la fe en el Señor y la fe que tiene Dios en mí, yo voy a conquistar esos terrenos. Hoy le pido a Dios que me bendiga y que te bendiga. Hoy le pido a Dios que ensanche mi terreno y que ensanche tu terreno, y me rehúso a limitarlo. Por lo tanto, me abriré paso donde no hay camino. Me abriré paso como igual Moisés con su vara la puso sobre el mar rojo y este se abrió. Ponemos la vara de creerle a Dios y de quitar con ayuno los pensamientos limitados que teníamos antes, y ahora con la vara yo le digo, ábrete camino donde antes no había camino, en el nombre poderoso de Jesús, y dame ese nuevo terreno, esa nueva conquista. Dame ese, Señor, ese nuevo territorio. Hoy lo tomo en el nombre de Jesús, haciendo a un lado mis pensamientos limitados, ayunando mis pensamientos limitados y dejando fluir el poder del Espíritu Santo en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.